Bueno, la idea de esta charla nace un poco retomando el espíritu de lo que constituyó el foro, ¿no? Que es la vivencia de una amenaza a la vida democrática y en particular me parece bien un recuerdo y un reconocimiento para Eduardo Josami, que fue inspirador e iniciador de ese foro que nace en diciembre del 2022. A partir de las inquietudes de esa amenaza que se cernía y creemos que aún se cierne y tal vez con mayor gravedad e intensidad, bueno, era la idea de poder intercambiar y charlar sobre esto. Yo en el adelanto digo ahí, si la democracia es un Dios fallido, un Dios fracasado en realidad, provocativamente porque eso es algo tomado de un libro. No me voy a detener mucho en esto en principio, de Hermann Hoppe. Hermann Hoppe es un filósofo alemán que vivió en Estados Unidos, un hombre que trabajó muchos años con Murray Rothbard y que Milley lo ha destacado, lo ha promovido este, de todas las maneras posibles. Y si bien es un pensamiento complejo, no es lineal, el de Hermann Hoppe, no me voy a extender en eso, es un sujeto que desprecia la democracia expresado de mil maneras, ¿no? Ese es, digamos, por así decirlo, el alma sobre el cual se inspira, entre otros, Javier Milei. Y es reciente que salió un pequeño micro muy interesante de Hermann Hoppe hablando de Milei. Es muy interesante Sí, y muy recomendable. Combinando, porque en algún sentido él declara que lo prefiere, que le desea el mayor éxito, como se lo desea Trump, a pesar de que también lo considera un bufón. Pero bueno, eso sería entrar en los matices del pensamiento de alguien que viene trabajando el anarcolibertarismo, paleoanarcolibertarismo, hace tiempo, es de una de las columnas. Es una metáfora de mil pensadores que rodean, y yo digo, si la ultraderecha hoy tiene una cualidad distintiva, es que se transforma en un fenómeno social, cultural, ideológico, que atraviesa, digamos, básicamente Occidente, y que, bueno, entre otras cosas, el triunfo de Trump sería un elemento activador de todos estos pensadores que no voy a entrar a desarrollar o a mencionar, pero es muy interesante cómo ellos van pensando en una idea donde ven a la democracia como un fenómeno, bueno, sí, despreciable, diría yo, y como un fenómeno que, según palabras de Hoppe, viola y pervierte las nociones de verdad, de justicia y de libertad, ¿no? Bueno, a partir de esto yo prefiero tomar de entrada el, la idea central, que es la que más me interesa que podamos compartir y que podamos debatir, ¿no es cierto? Yo a esta tendencia mundial la interpreto como una idea supremacista en lo fundamental, es decir, una superioridad, ya sea racial, ideológica, de clase, religiosa, étnica, según los matices de cada sector, porque varía esto, pero la idea que para mí homogeneiza todas estas ultraderechas es la idea de un supremacismo que básicamente el supremacismo es una jerarquía y una superioridad no sujeta a competencia. Es algo que trasciende la competencia y es algo que por vía de lo natural o por vía de la religión se constituye en la autoridad moral superior entre las distintas corrientes de pensamiento. Rehuye lo que sería la competencia democrática o anula ese camino. Bueno, a partir de ahí, digamos, yo considero
a Raúl Alfonsín como el intérprete más valioso para mi gusto de lo que es el valor de la vida democrática. Más allá de que la coyuntura que él atraviesa le permite la personificación de ese ideal, y creo que es el líder justificadamente que puede llevarse en algún sentido la supremacía, no, el valor de ser quien más lo representa. Pese, pese a esto, que reconocimiento y valor que yo le otorgo y que podemos otorgarle otros y otras, introduce para mi gusto una confusión en el tema de lo democrático cuando, en su famosa frase, con la democracia se come, se educa, se cura, sustancializa en exceso, para mí, el valor de lo democrático, y en algún sentido, si uno comprara como hemos comprado probablemente, y nos hemos sentido fascinados, esas frases y esas proclamas, el riesgo de la frustración con la democracia crece y aumenta. ¿Por qué menciono esto? Porque yo personalmente creo que la democracia, como sistema, como contexto de lucha política, en donde se despliega la lucha política, no trae ni el pan bajo el brazo, ni el enfermero bajo el brazo, ni los libros bajo el brazo. Yo lo que sí creo es que la democracia nos ofrece, para mi gusto, el mejor contexto posible para desplegar las luchas por el pan, por la salud, por la educación, por los niveles de vida, digamos. No tiene adosado en sí mismo la democracia la obligatoriedad o la necesariedad de que se conduzca necesariamente a una mejor salud, una mejor educación o a un mejor estándar de vida. Porque eso está en debate y en disputa permanente. Por supuesto que la democracia implica algunos conceptos de mínima que son complejos, que tienen que ver con condiciones de igualdad y de libertad que pueden ser mayores o menores, pero si se anulan en cierto punto, podríamos pensar en que ya no podríamos hablar de democracia si no se cumplen algunos requisitos de mínima. Esa bella dama proveedora, que sería la democracia que nos traería eso, si la tomamos de esa forma, y sobre todo teniendo en cuenta que bajo su reinado en nuestra Argentina, el deterioro de las condiciones de vida, del desempleo, del poder adquisitivo, como tendencia han ido en un marcado retroceso. ¿Sí? Lo cual esto, por supuesto, que no puede no rozar al concepto y el valor de la democracia. ¿Por qué? Porque en su seno, digamos, hoy tenemos un 54%. Bueno, no voy a mencionar las cifras que todos y cada uno de nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, por eso corre un riesgo enorme la potencialidad de poder ser descalificada, porque uno podría decir que bajo sus condiciones, digamos, la Argentina agravó el plano económico y agravó el plano social, y en democracia la concentración de la riqueza no se pudo evitar hasta ahora, hasta ahora. Por así decirlo, la democracia política, en la democracia política o desde la democracia política, no se pudo alcanzar la democracia económica y social. No definiendo, pero queriendo decir con esto una distribución de la riqueza mucho más equitativa, mucho más humana y mucho más sana para la vida en común, ¿no? Entonces, si uno no distingue que lo que fracasó, o en tal caso
fracasó con matices, porque desde el 83 ahora hubo avances, hubo logros, hubo hechos significativos que se lograron, pero muchos otros no. Si podemos hablar de fracaso o de insuficiencia, aún en términos relativos y aún en términos provisorios, porque todavía tenemos vida por delante, lo que fracasaron fueron las políticas en democracia. Hay que, para mí, desenredar, desensamblar a la democracia de las políticas que se realizaron en democracia y que no fueron o no generaron hasta ahora los resultados esperados para quienes tenemos una visión más solidaria y más comunitaria de la vida en común. Si esta distinción no se hace, si no se distingue que las políticas en democracia no generaron los frutos aún suficientes y deseados, en general los términos que se usan es la democracia como sustantivo. La democracia no generó esto, la democracia no generó aquello, la democracia no pudo con esto. No, las políticas que se desplegaron en condiciones democráticas no generaron todos esos beneficios. ¿Por qué digo esto? Porque voy a ser tal vez un poco extremo, provocativamente extremo. La democracia no garantiza la justicia social, si la pensamos de esa manera. No garantiza la justicia social. La democracia crea las condiciones para que la lucha por la justicia social se dé en un contexto de no violencia. Si yo tuviera que decir qué me genera a mí el término de significante democracia, si tuviera que elegir alguno, porque hay mil maneras de referirse a ella desde mil puntos de vista, yo diría que la democracia es el contexto no violento donde se despliegan las luchas políticas por los distintos intereses de los distintos sectores sociales. Y cuando digo esto, no estoy queriendo decir que en condiciones democráticas no sucedan hechos de violencia, porque sería muy obvio pensar que en la vida democrática han ocurrido hechos de violencia. ¿Sí? Cuando digo eso, lo digo que el eje central de la vida democrática no se constituye como eje central la violencia. Eso no quiere decir que la violencia desaparezca o se suprima. ¿Sí? Y acá viene el famoso tema del amigo-enemigo, ¿no? Que circula en política. Si uno toma ese término en términos literales, estrictos, no existiría la categoría de enemigo si yo no intento destruirlo o eliminarlo. Sería impensado porque el término enemigo refiere que el otro me quiere destruir y yo, por lo tanto, tengo que eliminarlo. Si la política es concebida desde el lugar de Carl Schmitt, que es uno de los grandes pensadores que le dieron sentido y eje a este término, si uno es consecuente con eso, la vida democrática desaparece, para mi gusto. Esto no quiere decir que no haya situaciones de enemistad. Digo, cuando el eje central es la violencia y la destrucción del otro, digamos, yo lo que busco es la supresión del otro, con lo cual busco la eliminación y por lo tanto, retaliativamente, el otro va a buscar la mía. Por eso digo que sería un contrasentido, y acá explico tal vez más, si la democracia garantizara la justicia social, anula la propia democracia. Porque el sentido de la democracia es el juego de la diversidad interpretativa que hay en torno a la justicia social. Porque no hay una sola manera de entender la justicia social, ni la libertad, ni la propia democracia. Hay diversidad interpretativa. Seguramente la noción que yo tengo de justicia social se parezca en algún sentido y sea muy diferente con Miriam Bregman, o entre nosotros mismos tengamos algunos matices diferenciados de lo que es la justicia social. Porque básicamente la vida democrática lo que hace, y si fuera
el único garante y tuviera la capacidad omnipotente de generar justicia social, se acabaría la lucha interpretativa y accederíamos al pensamiento único. Hay una sola manera de entender la justicia social. Hay una sola manera de entender la libertad. Hay una sola manera de entender el valor del mercado. ¿Sí? Precisamente la vida democrática lo que permite, y si para mí no existe la diversidad, eso anula la vida democrática. ¿Por qué? Porque no permite el juego competitivo, fragoroso, difícil, de la lucha interpretativa que hay en torno a esos conceptos. Por eso para mí el sentido de la vida democrática es defender un contexto donde la violencia no es el eje central de la lucha política. Por supuesto que la conflictividad es común a la política. Ciertos niveles de antagonismo son comunes a la política, no podemos pensarla como alguna vez la imaginó Marx, ¿no? Como ese comunismo como la administración de las cosas. Entonces ahí la política es suprimida. Curiosamente Marx, en ese anhelo propio de una época, entendía la política como un fenómeno divisor del humano. Por eso imaginaba una sociedad, la comunista, sin lucha de clases y como administración de las cosas. Ahí la política desaparecería y carecería de sentido, ¿no? Bueno, evidentemente yo personalmente creo, y espero que sea así, que nunca se suprima la política. Obviamente que eso implica que nunca se va a suprimir la contienda, la batalla cultural, la disputa política, la competencia. No imagino una condición humana que pueda trascender ese combate. Por eso me parece a mí que hoy estamos en serio peligro, en una grave amenaza, porque hay toda una conceptualización que está detrás, que por eso no voy a desarrollar, de pensadores, que en su marginalidad en el campo de la cultura intelectual en realidad fue desapareciendo en la medida que los líderes de la ultraderecha van obteniendo gobierno. Hoy tenemos la mitad, más o menos, de la comunidad europea. Entre las primeras y segundas fuerzas está la ultraderecha. No menos de 16, entre 15 y 16 países europeos. ¿Sí? Yo veía el reportaje que le hacían a Emanuel Danan, no sé si lo ubican, a Emanuel Danan, que es un troll, o no es troll exactamente, no está trabajando como troll para Milei, pero es un tuitero, un hombre de las redes sociales que tiene 6 millones de seguidores. Y Emanuel Danan, yo tengo, si alguno lo desea, se las paso, configuraron los ministerios del odio, esto ya hace 6 años, hicieron 3 o 4 ministerios del odio, miren lo que es llamar y reivindicar al odio como afecto político central. Constituyeron estos 3 o 4 ministerios del odio, donde hablaban directamente de la impiedad como recurso necesario para liquidar al kirchnerismo, básicamente. Ese hoy tiene 6 millones, fue entrevistado hace pocos días por Tenenbaum, por Romina Mangel, ¿no? Podemos seguir mencionando datos. Sabiendo lo que es, Bolsonaro obtuvo la mayor cantidad de votos de todos los que se presentaron a las alcaldías. Tuvo un incremento entre el 2020 y la fecha del 236%, pese a que salió quinto en lo que hace a la obtención de alcaldías. El triunfo de Trump es posible, ¿sí? Y detrás de ello está toda, las figuras como Agustín Laje, que antes no lo conocían, Axel Kaiser en Chile, van adquiriendo lo que esto quiero decir, que si no damos un buen debate en torno a la cuestión democrática, creo que vamos, lo que yo siento, debilitados a ese debate.
Si nosotros no pensamos que la democracia no es un contexto donde se dirimen interpretaciones de lo que es la justicia, la libertad, la salud, la educación, y pensamos que la democracia nos va a dar por sí misma esas condiciones, creo que entramos mal al debate, que no logramos resolverlo, por lo menos para mi gusto, de la mejor manera. ¿Sí? Bueno, en realidad podría, no sé cuánto tiempo. 20 minutos, Bueno, 40 segundos. yo puedo ampliar más sobre el tema del concepto liberal de la democracia, si es justo ese término, si no es justo, cuánto le baja el precio y cuánto no se lo baja. Bueno, podríamos seguir, pero me parece que esto es, desde mi deseo, el inicio de una conversación que la propia complejidad hace que nos demos tiempo para seguirla compartiendo. Bueno, hasta ahí.